Muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir este video y hacer esta presentación en esta tarde. Y quería en primer lugar agradecer por los conocimientos impartidos en esta materia de impacto misional. La verdad es que he aprendido un montón de cosas que había escuchado, había hablado en forma general, pero que no había profundizado, y la verdad es que fue muy enriquecedora, muy gratificante para mí el poder trabajar y poder ver una institución desde esta mirada. Y bueno, yo escogí como para hacer esta evaluación acerca de la teoría de cambios, la evaluación de un programa que tenemos en nuestra iglesia, Catedral de la Fe. Es un programa externo del cual no tengo contacto directo ni incidencia directa, sino que en realidad es un trabajo que se realiza fuera de la órbita del ministerio de la iglesia de Catedral de la Fe. Pero sí es un trabajo, una dependencia que está íntimamente ligada con la iglesia. Y voy a explicarlo un poquito para poder introducirnos en este video y en la evaluación que hago al respecto de esta institución como tal, y también para poder evaluar y poder ver qué cosas son necesarias ajustar en lo que la estrategia, en la visión, en el trabajo que esta institución desarrolla. Por eso, en primer lugar, el programa Josué es un centro de rehabilitación para las adicciones que surge como la necesidad de las personas que van llegando a la iglesia aquí en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, una ciudad grande donde viven 4 millones de personas en la capital, y son 11 millones de personas alrededor, es decir, un total de 15 millones de personas que están conglomeradas en esto que se llama Gran Buenos Aires. Pero la iglesia empezó y sigue trabajando, la iglesia central o la iglesia madre, en lo que es la capital federal o lo que denominamos la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, esta iglesia comenzó a trabajar puntualmente y a descubrir que inicialmente había un montón de personas con problemáticas de adicciones que iban llegando a la iglesia, a la congregación, y si bien muchos habían tenido un encuentro con Cristo, se encontraban con la limitación de no poder desarrollar ningún tipo de acompañamiento o de forma de poder atender estas necesidades particulares de estas personas que estaban llegando en gran cantidad. Y lo primero para poder comprender es que llegaban estas personas a la iglesia, pero algunos recibían una transformación por medio del Espíritu Santo y solamente eso, pero luego encontrábamos personas que necesitaban un proceso, necesitaban un acompañamiento, necesitaban un programa para el desarrollo de el poder ser libre de las adicciones. En la evaluación que yo hago con respecto a esto, desde el punto de vista de la fundación, el programa nace como una necesidad de la iglesia que responde a una problemática social que tienen todas las grandes ciudades en el mundo, que es el problema de las adicciones. Ahora, para ir rápidamente un poquito a la evaluación, en primer lugar, la visión del programa Josué es la transformación de vidas, ayudando a quienes se encuentran atravesando adicciones, sea a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, es decir, problemáticas para que puedan resolverlas y que puedan también luego ser reinsertados en la sociedad. Ahora, esto responde a claramente, como decía, los problemas que encontramos en las grandes ciudades, como es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el programa lo que intenta hacer es brindar herramientas prácticas y emocionales. ¿Para qué? Para que las personas puedan regresar a la sociedad y ayudándolas a retomar estudios, encontrar trabajo, adoptar hábitos saludables. Es decir,
nosotros predicamos un evangelio transformador, pero este evangelio transformador también necesita de mecanismos o de estrategias en ciertas necesidades en particular. Ahora, en este trabajo y en estos factores relacionados, ¿sí? El programa no solo trata de las adicciones, sino que también trabaja las emociones, la espiritualidad y las relaciones sociales. Es decir, cómo hacemos para que un adicto pueda restaurar también su relación vincular con la familia, el poder también encontrar y reinsertarse en un trabajo en la sociedad. Es decir, es un trabajo que tiene como varias esferas o varias partes que son necesarias tener en cuenta para poder llevar a cabo. Ahora, el programa promueve una visión de rehabilitación y no de juicio hacia las personas, y por eso es que me detuve un poco más detalladamente en cómo elaborar las etapas para este proceso que se empieza a dar en las personas. La derivación se hace desde la iglesia central, que recibe a las personas con problemáticas, o también se hace desde la comunidad misma, cuando las personas llegan a la institución. Pero el programa, ¿sí?, de rehabilitación organiza y está organizado en 3 etapas. ¿Sí? Una etapa a corto plazo, una etapa a mediano plazo y una etapa a largo plazo en los proyectos y en las estrategias y en las metas que se proponen. En las de corto plazo es primero un ingreso y evaluación, luego una etapa de desintoxicación, luego rutinas diarias y de disciplina, ¿sí?, y el fortalecimiento espiritual. Todas ellas muy bien coordinadas, muy bien supervisadas, muy bien llevadas adelante. Es decir, cada una de ellas en esta fase de estabilización y aceptación, que es en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de 0 a 6 meses. Las personas entran e inician este proceso de transformación. Luego, ¿cómo medimos la efectividad de esta estrategia? Primero, teniendo sesiones de seguimiento personalizada a través de encuestas, a través de la entrevista personal, a través también del contacto con los profesionales, ¿sí? Las encuestas de autoevaluación que las personas tienen que llenar en un formulario que hacemos en forma online, donde las personas ingresan y llenan, ¿no?, claramente cómo está su estado, cuáles son sus luchas, y luego un feedback grupal que se hace también en lo que denominamos las terapias de grupo, donde la gente conversa. Todo esto es en la parte inicial de los 0 a los 6 meses. Luego un mediano plazo de 6 meses a 2 años, que las denominamos restauración y capacitación. Ahora, acá es donde las personas reciben apoyo terapéutico y psicológico y toman contacto con los profesionales. La primera etapa quizás está más a cargo de la parte pastoral y la segunda etapa está más en contacto con la parte psicológica y terapéutica. Acá es donde toman en contacto, no es que no lo hayan tenido, sino más intensamente con los profesionales, ¿sí?, que les orientan, les ayudan, les escuchan y evalúan también cuáles son las necesidades particulares en lo que denominamos la sanidad del alma o del corazón. Y luego también hay una parte de educación y de capacitación, que en esta etapa se ofrece también talleres de formación, ¿no?, que hablamos de oficios, incluso de programas para retomar los estudios. Es decir, creamos nuevos hábitos también en las personas para poder desarrollarlos. Y luego también lo que trabajamos es la reinserción social, que los participantes comiencen a prepararse para reintegrarse otra vez a su vida rutinaria. Y acá ya estamos hablando, sí, que estamos de 6 meses a 2 años dentro del proceso de rehabilitación. Ahora, todo esto, obviamente, cada persona tiene su tiempo.
estos son los tiempos establecidos en el programa, pero la realidad es que las personas, en base a sus decisiones, en base a su compromiso de fe, en base a su relación con Dios, en base a la práctica de las terapias y la continuidad y la disciplina en las terapias, hace que las personas puedan alcanzar mejores y mayores resultados. ¿Cómo lo medimos? Tenemos secciones de seguimiento personalizadas y entrevistas. ¿Cómo es que lo hacen? Con informes de progreso familiar y social. Tienen entrevistas con las familias, escuchando a los padres, a los hermanos, a las personas con las cuales se relaciona el adicto o exadicto permanentemente. Y luego indicadores de empleabilidad y de formación, que es si podemos medir cuántos de ellos han comenzado a trabajar, y llevamos un registro, una entrevista, una encuesta también que se hace para saber si realmente estamos logrando esto. Luego tenemos las metas a largo plazo, las estrategias de largo plazo, que hablan de estabilización y de prevención, que acá es donde cuidamos que todo lo logrado, todo lo obtenido no se derrumbe por las tentaciones, por los desequilibrios emocionales, por las situaciones, con las incontingencias que puedan darse, decepciones, dolores, una pérdida amorosa o situaciones que desestabilizan emocionalmente a quien fue adicto y que puede provocar una reincidencia o una recaída. Acá lo que intentamos es independencia y sustentabilidad, es decir, que pueda lograr una independencia del programa y que pueda lograr un sustento económico, ¿sí? El empoderamiento y liderazgo, que la persona se recomponga internamente y que se prepare también para ahora poder ayudar a otras personas. Y luego la prevención y la educación, es decir, que nos ayude y que el programa le oriente y le dé al ex adicto o al ex participante, ¿sí?, la posibilidad también de extender esto a la comunidad, ayudando a otras personas que se encuentren en esta situación. ¿Cómo lo hacemos? A través de informes que se continúan haciendo en contacto con las personas que ya, podríamos decir, se rehabilitaron y ya están llevando adelante su vida diaria y cotidiana en relación con el centro de rehabilitación, pero no como parte del programa, sino simplemente como una persona que mantiene el contacto porque está estrechado, relacionado y también quizás involucrado ahora sirviendo y ayudando a otros que están con la misma problemática que esta persona tenía en otro tiempo. Ahora también ahí es donde tenemos dos aspectos importantes a comprender, y es que muchas de estas personas que salen del programa se terminan convirtiendo en voluntarios que trabajan dentro de el centro de rehabilitación o del programa Josué, así como nosotros lo denominamos. Evalué las consideraciones teológicas y son muy acertadas, no quiero entrar ahí para no perder demasiado tiempo, pero sí son bíblicas, tienen base bíblica, el poder transformador que puede dar Cristo, también el perdón y la restauración de las relaciones, la dependencia total en Dios, bueno, todo lo que la palabra de Dios afirma, ¿no?, llevado y de alguna manera orientado especialmente al tratamiento y a la recuperación del adicto, ¿no? La palabra de Dios aplicada también en este aspecto. Las consideraciones de investigación, me hice algunas preguntas en cuanto al enfoque integral del programa, ¿sí?, cómo ayudar al programa a mejorar la salud física de quienes lo integran, qué tipo de apoyo emocional y psicológico ofrecen y qué efectividad obtienen, qué rol tiene la espiritualidad en el proceso de recuperación y cómo impacta en la vida de quienes están dentro del programa, si tienen una vida espiritual activa. Cuando digo esto es si el propio sistema o el propio centro de rehabilitación, el propio ecosistema, ahí está la palabra que quería encontrar, ayuda o facilita esta conexión también con la comunidad de fe, con la iglesia, cómo se facilita la reintegración de los participantes a la sociedad y a sus actividades rutinarias. En cuanto a la eficacia del tratamiento, también
si realmente es eficaz a lo largo del tiempo, qué estadísticas hay en cuanto a la sostenibilidad, cómo mantener la estructura, el edificio, el poder tener también el aporte de personas que estén dedicadas a este tipo de trabajo. En cuanto a los métodos de monitoreo y de evaluación, si hay algo en América Latina que cuesta muchísimo poder lograr, y es por claramente la limitación de recursos económicos, que luego lo iba a mencionar cuando hablamos acerca de los empleados o del pensamiento gerencial. Mucho de lo que ocurre aquí en Latinoamérica es que no tenemos una mentalidad todavía, estamos trabajando y vamos en proceso a eso, pero una mentalidad de inversión para este tipo de situaciones y de cosas. En una economía tan inestable como tenemos aquí en la Argentina, con permanentes crisis económicas, con situaciones de alta corrupción por parte del gobierno, los recursos son escasos y también la mentalidad que muchas veces se tiene aquí en Latinoamérica y también en Argentina es que esta inversión o sustentabilidad, ¿sí?, a veces las deberían hacer el gobierno, las deberían hacer instituciones que cuenten con ese dinero, y no hay una mentalidad de sostener al profesional o a la persona que se dedica a este tipo de trabajo. Por eso, en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las personas dentro del ministerio o dentro del centro de rehabilitación, son voluntarios y profesionales. Los voluntarios son quienes trabajan liderando y llevando adelante este trabajo, pero los voluntarios, los profesionales, perdón, son personas que donan sus horas de trabajo para poder trabajar dentro del centro de rehabilitación, pero no encontramos muchas personas que estén desarrollando este trabajo de forma paga. Solamente 4 personas que yo clarifiqué en el trabajo que están con un pago tiempo completo, que son la directora del centro de rehabilitación, un supervisor de coordinador de actividades generales. Luego tenemos también un personal que coordina los talleres de oficio, que es el que coordina el trabajo de todos los voluntarios que hacen los cursos de panadería, de trabajo con madera, todo lo que tiene que ver con electricidad, que enseñan oficios para poder reinsertar al adicto o al exadicto a la sociedad. Y son las personas que trabajan en forma directa, ¿sí? Mantenidos, por decirlo, sostenidos con un sueldo, que ese sueldo proviene de los ingresos de la iglesia. O sea, la iglesia es la que sostiene a estas 4 personas que están llevando adelante el trabajo en el centro de rehabilitación, más todos los gastos que tienen que ver con lo edilicio. Por eso yo decía y hablaba en el trabajo acerca de la necesidad de pensar que muchas veces aquí en Latinoamérica la inclinación es a sostener lo edilicio, pero no lo profesional, no la profesionalidad de un trabajo. Por eso tenemos mucho trabajo voluntario que ayuda, ¿sí?, que aporta, pero a veces hay mucho amor, pero poco profesionalismo, debido a que lo que permitiría poder lograr tener las mejores personas muchas veces es la capacidad de poder tener un sostenimiento, ¿no? En el modelo de crecimiento natural o de desarrollo natural de la iglesia, lo que he visto claramente es que hay 8 características fundamentales que se cumplen en el proceso de rehabilitación y en el centro de rehabilitación, que me pareció muy importante: un liderazgo que empodera, que trabaja, ¿sí?, en el carácter y en la estabilidad emocional de las personas,
el aprovechar los talentos de cada una de las personas que está dentro de la institución, la espiritualidad auténtica, porque cada uno de los que está trabajando, voluntarios, colaboradores, son referentes, gente espiritual, gente con santidad, integridad personal, me parece muy importante. Hay estructuras prácticas y útiles, ¿sí? Está diseñado para adaptarse también a las necesidades particulares que puede enfrentar el centro de rehabilitación. Hay reuniones transformadoras, es decir, los grupos pequeños, los talleres de equipo grupal, el apoyo también de los demás grupos, es decir, muchas personas que están desarrollando y siendo parte de este trabajo, ¿sí?, transformador en la vida de estas personas. Atención a necesidades reales, gente con problemas de toda índole, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas con la familia, problemas en lo económico y en lo sustentable, porque no tienen manera de cómo sostenerse durante el proceso que están desarrollando el hospital de día, y así podríamos mencionar muchas más cosas. Para detenerme rápidamente, porque el tiempo ya se me está acabando, es ver las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas es que hay una muy buena base sólida espiritual, hay un liderazgo comprometido que está trabajando, hay un enfoque integral que tiene en cuenta todas las necesidades, hay un impacto positivo en la comunidad porque la gente de la comunidad participa y participa de dos maneras. Participa de alguna manera en los talleres de información, de prevención, de contacto con seres o queridos o familiares que tienen personas que están viviendo esta problemática, que se acercan para preguntar, para interiorizarse, para buscar ayuda, pero también el impacto en la comunidad, porque la comunidad, al ver y al saber que la iglesia en el centro de rehabilitación, que está en otro edificio, no está demasiado cerca, estará más o menos a 3-4 kilómetros de distancia, este edificio en particular donde se desarrolla el centro de rehabilitación, la gente asiste, participa, colabora, cuando tiene que comprar o participar de alguna de las actividades de lo que los chicos elaboran, como mermeladas, panes, elementos de cuadros de pintura o distintas cosas que los propios voluntarios guían a los adictos a trabajar, a descubrir sus talentos y a poder trabajarlo. La gente de la comunidad se suma y aporta. Las debilidades que puedo encontrar: la dependencia de los recursos internos, es decir, tiene una gran dependencia el centro de rehabilitación de la iglesia local, lo que hace que muchas veces se transforme no en una carga, pero sí se transforma en un elemento más que la iglesia debe sostener en la misión general de la iglesia. Y si bien responde a necesidades particulares, no deja de ser un grupo, podríamos decir, de una atención clara y específica. Y muchas veces la iglesia debe recurrir a sostenedores o sponsors que ayudan a esta tarea porque los recursos son demasiado pocos, ¿sí? Y los recursos internos son de dependencia de la iglesia extremadamente. La falta de datos formales, otra gran necesidad en América Latina. No tenemos estadísticas, no tenemos personas que trabajen en los métodos, podríamos decir, de recopilación de datos fehacientes, efectivos, ¿sí?, cuantitativos y cualitativos con respecto al trabajo que se viene realizando en este centro y en otros centros. A veces los únicos que encontramos son datos oficiales, pero esos datos oficiales que encontramos son solamente del centro que se denomina o se llama Cedronar, que pertenece a la Secretaría de Salud de la Nación e incluye solamente datos de esa asociación que, por no ser cristiana, sus índices de reinserción y de recuperación son extremadamente bajos. A diferencia de lo que encontramos en los ámbitos cristianos o en los ministerios que desarrollan, como en este caso, este trabajo, que suelen ser altos. Pero bueno, nos encontramos frente a esto. Como no tenemos recursos, los recursos que tenemos son muy pocos, que estamos poniéndolos y asistiéndolos para la atención claramente de los adictos,
nos encontramos con que hay poco recurso para poder recabar la información y poder hacer un trabajo efectivo en cuanto a los datos formales. Hay un alcance limitado, ¿sí? No podemos atender a todas las personas que quisiéramos. Es mucha la demanda y poco los recursos que tenemos para poder. Hoy en día podemos albergar en el hospital de día hasta entre 35 y 40 personas, no más de eso, lo que hace que el grupo sea muy limitado, muy acotado, y al tener hoy la realidad de otras congregaciones que llamamos o denominamos iglesias en extensión, las bocas de ingreso de este tipo de personas con esta problemática son mayores, pero no podemos y no tenemos la capacidad ni edilicia ni financiera para poder extender este centro de rehabilitación que pertenece a la iglesia. Hay dificultad en la reinserción laboral, pero esta dificultad también tiene que ver y está relacionada con la gran crisis económica que se está viviendo. Por eso digo, a las personas que no tienen adicciones les es difícil conseguir un trabajo, cuanto más a una persona que es adicta y que de alguna manera también está estigmatizada o marcada por la sociedad como una persona que puede robar, que tiene una mala vida, que no, y entonces hay de alguna manera un prejuicio que cierra las puertas a las personas que tienen esta o que están viviendo esta realidad. La teoría de empoderamiento que me parece se desarrolla en los centros, en este centro de rehabilitación en particular, ¿sí? Es alta. Y digo alta porque en realidad el objetivo se tiene muy en cuenta, que es la transformación real de la vida de las personas. Esta teoría de empoderamiento es de una persona que llegue en un estado totalmente de necesidad, de adicción, con una vida totalmente destruida en todo sentido, destruida en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, y de repente poder desarrollar a las personas dentro de todo el proceso de desarrollo permite que las personas sí puedan experimentar esta posibilidad del cambio, de transformación a través de un ecosistema como este. Lo segundo, la teoría de movilidad comunitaria, que me parece muy importante porque mueve no solamente al adicto, mueve a la iglesia, ¿sí? Que también participa, ve, se hace presente en la necesidad, ¿sí? Y la comunidad, y involucra a la comunidad también, no solamente desde lo económico, sino involucra a la comunidad desde la información, desde la concientización de la realidad, de la problemática. Generalmente estas situaciones están muy tapadas, muy cubiertas, pero la iglesia lo que hace teniendo esta teoría de cambio de la movilización comunitaria, concientiza, hace que las personas se comprometan, lleva adelante un mensaje de que el trabajo que se hace es un trabajo posible, y esto lo hace realmente importante. Y por último, la teoría del cambio transformacional, porque en realidad el objetivo del programa es cambiar la vida de las personas que están luchando con la adicción y viven situaciones marginales sociales. Pero esto es una realidad de lo que la iglesia hace, ayuda, el centro ayuda a las personas que están viviendo en esta situación, y hay grandes procesos de trabajo. ¿Cuáles son las claves de desempeño, los indicadores de clave de desempeño? Y bueno, podría hablar de que, por ejemplo, la tasa de éxito de rehabilitación de adicciones, que bueno, no la tenemos formalmente, pero sí tenemos nosotros un sistema de recopilación de datos en el centro de rehabilitación. Cuando hablaba con la directora y entrevistaba a la directora, me hablaba acerca de esto. Es decir, el índice de recuperación de las personas que pasan por el centro es del 60% en este momento. Tuvimos un pico de un 75% de recuperados, pero después de la pandemia está costando un poco más la participación de las personas, la apertura de las personas en cuanto a obtener buenos resultados. Probablemente porque a estas situaciones de adicción, de quebrantamiento emocional, podríamos decir, de marginalidad, se le suma todo lo que las personas vivieron también en el tiempo de la pandemia.
¿Qué más? Poder hablar acerca de esto, la tasa de reinserción laboral, como dije, las relaciones familiares, el poder ver la tasa de reincidencia, cuántas personas reinciden en esto, la satisfacción de los participantes, que hay muy buena recepción, los nuevos ingresos, que también lo hablaba, es mucha la cantidad de gente que hay, es poco el espacio y los recursos económicos y también humanos que se tienen para poder desarrollar este trabajo. Vuelvo a repetir, son voluntarios los profesionales y los líderes que están a cargo de esto. ¿Cuáles son las estrategias para poder evaluar esto? Una evaluación continua que necesitamos hacer permanentemente, tener una estrategia de prevención más que de rehabilitación, es decir, hablar más de cómo podemos prevenir estas situaciones, dar talleres, dar información y ofrecer los recursos para la rehabilitación, también en este sentido, y una estrategia de inclusión social, de trabajar en las personas con respecto a esto. Para terminar, que se me acaba el tiempo, quizás pensar en esto, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo hago? Primero, contar con mayor cantidad de médicos, de psicólogos o de pastores capacitados para esta tarea, ofrecer una atención médica regular, periódica y de acompañamiento en la terapia también en mayor cantidad, creo que ayudaría muchísimo. Asegurarnos de que los profesionales y los voluntarios estén bien preparados y que puedan ser sostenidos. Eso daría especialización en el sentido de que encontraríamos que las personas pueden dedicarse particularmente a esto, un mayor involucramiento de las familias, de la comunidad también, la gente del entorno, muchas veces inicialmente cuando se trata de una iglesia o de un sistema o de un ecosistema de rehabilitación, pero que está relacionado con una iglesia evangélica, a veces hay prejuicios y cuesta romperlos, y inicialmente les cuesta entrar, pero luego lo logran. Fortalecer el acompañamiento espiritual por parte de la iglesia, evaluar y hacer un seguimiento de las personas con mayor, podríamos decir, frecuencia, crear mecanismos para el financiamiento y la sustentabilidad, que me parece que eso sería muy bueno, el poder encontrar recursos, y ya me puse a pensar en cuáles son los sistemas que podríamos crear formando un equipo de profesionales que nos ayuden a ver de qué manera hacer potenciar los recursos que la gente produce para que podamos venderlos y de esta manera también lograr una sustentabilidad mayor, o de qué otra manera podemos generar como fondos de inversión para poder sostener el centro de rehabilitación, incorporar innovaciones, que esto me pareció que no está, que no lo vi y ni tampoco lo escuché ni a la directora ni al supervisor de actividades. Por ejemplo, trabajar con crear aplicaciones del teléfono, del celular, donde la gente pueda tener contacto en el momento de necesidades, usar la realidad virtual o programas interactivos, enseñarles a enfrentar situaciones difíciles, incluir, como decía, algunas otras áreas como por ejemplo música, que no hay, o deporte, que como el edificio es chico, no está en podríamos decir, en las prioridades el poder desarrollarlo, pero sí se podría hacer en otra parte, en otro complejo deportivo, y actualizar permanentemente el enfoque. Yo creo que necesitamos lograr estas mejoras y lograr estas estrategias mucho más puntualmente en lo que hablo acerca de fortalecer y poner la atención en aquellas debilidades que pueden mejorar. Para mí, todo lo que aprendí en esta materia me lleva a poder observar, en primer lugar, un ecosistema, luego poder evaluar ese ecosistema, en cómo ese ecosistema se encuentra,
a veces nominalmente o a veces en sus estrategias, son buenas en el inicio de la definición de la narrativa, pero después en la práctica no encuentro con que se esté llevando adelante tal cual está escrita ese objetivo, esa meta o esa estrategia. Y por último, sí creo que es como nuestra debilidad más grande, que estamos trabajando como llevando un avión sin posibilidad de conocer los instrumentos que tenemos. Es decir, tenemos el corazón de las personas que están dispuestas a trabajar, tanto voluntarios como profesionales, tenemos un edificio, edilicio que lo podemos llevar, pero nos están faltando los datos, nos están faltando la recaudación de información para poder ser más efectivos en la elaboración de todos los productos que podemos ofrecer y de todas las cosas que podemos dar como centro de rehabilitación. Bueno, desde ya muchas gracias por esta presentación y creo que el tiempo ya está cumplido. Muchas gracias.